Me desperté calvo el día de mi boda. Mi ex dejó una nota. Ahora sí tienes la pinta que siempre te merecías. Pringado ridículo. Menos mal que lo hizo justo el día en que iba a transferir su parte del divorcio. En pleno brindis, revelé que... Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Me desperté aquella mañana con una sensación rara, casi como un picor que no sabía explicar, y durante unos segundos pensé que era simplemente nervios por la boda. Ya sabes, ese revoltijo en el estómago que te deja medio tonto y sin saber si reír o llorar. Pero cuando me incorporé un poco, noté un olor químico pegado a la almohada, algo que no tenía absolutamente nada que ver con mi colonia, con mi champú ni con nada que hubiese usado en días. Me quedé quieto, tratando de hilar ideas, pero estaba tan dormido que solo me levanté por inercia. Caminé hasta el baño arrastrando los pies, todavía con ese hilo de ilusión de que, quizá, todo era una exageración mía. Pero en cuanto encendí la luz del espejo, sentí cómo el alma se me resbalaba directo al suelo. Estaba calvo, no rapado, no uniforme, calvo como si me hubieran pasado fuego por la cabeza. Me quedé ahí, plantado frente al espejo, observando mi reflejo como quien ve una versión paralela de sí mismo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Me toqué la cabeza con los dedos y noté la piel lisa, resbaladiza, casi irritada, como si hubiese sido quemada de una forma silenciosa. No tenía sentido. Yo no había usado nada raro, no había cambiado de producto, no había hecho absolutamente nada. Y es curioso cómo en esos momentos, cuando algo no encaja, la mente empieza a buscar culpables o explicaciones donde no las hay. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre el lavabo, y ahí estaba, un frasco vacío de crema depilatoria profesional, de esas que derriten el vello sin un solo sonido. Justo al lado, una nota doblada. No hizo falta abrirla para saber quién la había escrito. Reconocí la letra al instante. Esa forma de las R, ese trazo un poco inclinado, esa manera de firmar el veneno con elegancia. La abrí con las manos temblorosas, como si contuviera algo peligroso, y ahí estaba la frase que me atravesó el pecho como una flecha. Ahora sí tienes la pinta que mereces, ridículo. No sé si alguna vez has sentido esa mezcla entre vergüenza, rabia y traición que te revuelve el estómago hasta dejarte sin aire, pero juro que pocas veces en mi vida había sentido algo tan humillante. Y lo peor es que no era una desconocida, no era un enemigo cualquiera, era ella, mi ex, la única persona en el mundo con acceso, memoria, resentimiento y motivos. Durante unos segundos me quedé inmóvil, sujetando esa nota como si fuese una prueba de crimen, porque, de hecho, lo era. Era la evidencia de que alguien había entrado en mi casa mientras dormía, había tocado mi cuerpo sin permiso y había planeado cada paso para arruinarme el día más importante de mi vida. Se dice que en los momentos de shock uno siente frío, pero a mí me subió un calor por dentro, una mezcla entre incredulidad y ganas de romper algo. Y aún así, con todo ese torbellino encima, había un pensamiento que se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Cómo me ha podido hacer esto hoy? Porque no era un día cualquiera, era precisamente hoy. Hoy. Y ahí fue cuando empezó a encajar todo. No era un arrebato, no era un impulso, era un golpe calculado, de esos que alguien prepara con tiempo, con saña y con un objetivo claro: verme caer, verme hecho polvo, verme en mi peor versión justo antes de uno de los momentos más significativos de mi vida. Y te juro que cuando lo entendí, me quedé helado. No por miedo, sino por la magnitud de la maldad, porque una cosa es tener rencor, y otra muy distinta es traspasar límites que sabes que pueden marcar a una persona para siempre. Y ahí estaba yo, con la cabeza brillante como una bombilla, intentando respirar despacio para no perder el control. No sabía qué hacer primero. ¿Llamar a alguien? ¿Ducharme? ¿Esconderme? ¿Abortar todo? Te prometo que es muy diferente imaginar una situación así que vivirla. La mente se bloquea y empieza a ir de un lado a otro como un ratón perdido en un laberinto. Y en medio de ese caos mental me vino otro pensamiento, uno aún más inquietante. Si había sido capaz de entrar en mi casa sin que yo me diera cuenta, ¿qué más habría podido hacer? ¿Qué otras cosas podía tener en mente? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, uno de esos que te recuerdan que no estás tan a salvo como creías. Me incliné sobre el lavabo, respirando hondo,
intentando recuperar algo de control. Me observé de nuevo en el espejo, tratando de convencerme de que no podía quedarme ahí paralizado. Aún así, no podía evitar pensar en cómo reaccionaría mi futura esposa al verme. No era el tipo de sorpresa que uno quiere dar en el día de la boda. Y aunque me repetía que el físico era lo de menos, que lo importante era la unión, el compromiso, el amor, no pude evitar sentir un nudo en la garganta, no por el pelo, sino por lo que representaba la situación, una invasión, una humillación, y un mensaje muy claro. Ella quería arruinarlo todo. Intenté serenarme apoyando las manos en el mármol frío del baño, pero justo en el momento en que comenzaba a recomponerme, la casa entera pareció despertarme de golpe. Un sonido seco, fuerte, insistente, golpes en la puerta, no un golpecito casual, no una llamada educada, era alguien aporreando con urgencia. Y créeme, cuando estás en medio de un caos emocional como el que yo vivía, cualquier ruido se convierte en una explosión. Me quedé congelado, con el corazón desbocado y la nota de mi ex todavía en la mano. Y ahí, justo ahí, sentí que algo aún más grande estaba a punto de empezar. Porque nadie llama así de temprano sin una razón de peso. Nadie aparece en una casa en silencio, sin aviso, en el día de tu boda. A menos que traiga noticias que pueden cambiarlo todo. Abrí la puerta todavía con el corazón golpeándome el pecho, como si quisiera escaparse. No sabía quién podía aparecer a esas horas, y mucho menos en esas circunstancias tan surrealistas. Cuando vi a Javier plantado en el marco de la puerta, me quedé en blanco. Él era mi mejor amigo, el tipo que siempre llegaba tarde a todo, menos a las desgracias importantes. Y lo más curioso es que, al verme, no dijo ni una palabra. Simplemente abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Durante unos segundos ni siquiera respiró, y yo no sabía si hacer una broma para romper el hielo o esconder la cabeza como si fuera culpa mía. Él entró sin pedir permiso, como siempre hacía cuando se preocupaba, y cerró la puerta detrás de sí, bajando la voz como si estuviera entrando en una escena del crimen. Me agarró por los hombros y me obligó a girar para que la luz del salón le mostrara la catástrofe completa. Su expresión pasó de shock a indignación en cuestión de segundos. Lo conozco desde hace años, y sé leer sus microgestos mejor que un policía experto. Esa manera de apretar la mandíbula, ese parpadeo lento. Él ya estaba preparando un discurso, y yo, sinceramente, no tenía fuerzas para escucharlo, pero no tuve opción. «Tío, ¿qué narices ha pasado aquí?», me soltó, sin filtros. Le entregué la nota sin mirar a sus ojos, porque si lo hacía, iba a desmoronarme. Él la leyó rápido, y su cara se transformó por completo. La rabia que vi en sus pupilas no era normal. Era esa rabia protectora que solo aparece cuando alguien toca lo que un amigo considera sagrado. Lo vi apretar la nota con tanta fuerza que pensé que la rompería. Y eso, viniendo de alguien que normalmente lo arregla todo con humor, me hizo entender la magnitud del problema. «¿Vas a dejar que se salga con la suya?», me dijo clavándome la mirada. Y ahí me quedé mudo, porque yo no tenía un plan, no sabía qué hacer. Ni siquiera sabía si era capaz de enfrentarme a la realidad de lo que aquello significaba. Él dio un paso hacia mí, como si quisiera despertarme a bofetadas. «Esto no ha sido una broma», añadió. «Ha sido un ataque, y si lo ha hecho hoy, justo hoy, es porque quiere arruinarlo todo». Esa frase me atravesó como un rayo, porque tenía razón, toda la razón, y enfrentarlo me daba más miedo que admitirlo. Me senté en el sofá y él se sentó a mi lado, sin quitarme los ojos de encima, como si estuviera vigilando que no me rompiera. Yo le expliqué todo lo que había encontrado: el olor químico, el frasco vacío, la nota, la invasión silenciosa en mi propia casa. Y mientras hablaba, noté algo curioso. Cuanto más detallaba el caos, más claro parecía hacerse el objetivo de ella. Javier escuchó sin interrumpir, pero cada palabra que salía de mi boca parecía tensarle más el cuerpo. Podía sentir su respiración acelerarse. Él también lo estaba viviendo. «Esto no es casualidad», me dijo al final. «No es solo una venganza, es un movimiento estratégico». Y ahí fue cuando me soltó lo que cambiaría el tono de toda la conversación. Me dijo que si ella había hecho todo aquello esa mañana, justo antes de la ceremonia, era porque sabía perfectamente lo que significaba ese día, no solo para mí emocionalmente, sino legalmente. Y de repente, algo en mi cabeza hizo clic, como una pieza que por fin encaja en un puzzle que llevabas horas sin entender. Lo que decidas tiene que ser antes de que firmes la herencia.
Añadió con una seriedad que rara vez le veía. Esa palabra, herencia, como un golpe directo al estómago. Llevaba días posponiendo ese pensamiento porque quería mantenerme en calma y no mezclar cosas del pasado con mi futuro. Pero claro, la vida nunca te deja separar todo tan limpio como a ti te gustaría. De pronto recordé los documentos, recordé que ella aún figuraba en los preliminares, recordé que nunca había hecho los cambios porque pensé que no había prisa, que era mejor resolver todo con serenidad. Qué ironía, ¿no? Pretendía ser maduro, y me estaban arrancando el pelo mientras dormía. Javier me miró como si estuviera haciendo un cálculo rápido de daños y consecuencias. Me insistió en que actuar era urgente, que no podía dejarlo para después, que cada minuto contaba. Su voz, normalmente despreocupada, ahora tenía un peso que me aplastaba. Yo solo podía pensar en cómo todo se estaba desmoronando a una velocidad que ni el mejor guión de cine podría inventar. Y aún así, había algo en mí, llámalo instinto, llámalo dignidad, llámalo puro miedo, que me decía que tenía que moverme ya, ya. Me levanté del sofá con la cabeza dándome vueltas, no solo por la falta de pelo, sino por la falta de control. Cogí el móvil, respiré hondo y marqué el número que nunca pensé tener que llamar ese día. Mi abogado. Javier me observaba en silencio, como si estuviera esperando que mi vida se reorganizara en directo. Cuando el abogado respondió, mi voz casi no salió. Y lo que él dijo, la primera frase que soltó, terminó de congelarme por dentro, porque su respuesta no era la que yo esperaba, ni la que necesitaba escuchar en un día como ese. Cuando Javier mencionó la palabra herencia, sentí como si alguien hubiera encendido un foco directo sobre todo lo que yo llevaba evitando pensar desde hacía semanas. Hasta ese momento, yo estaba centrado en mi cabeza calva, en la humillación, en el susto, en la boda, pero de pronto, el tema del dinero, de los bienes, de los papeles, se metió en medio como un invitado incómodo. Me quedé mirando al vacío, repasando mentalmente los documentos que había firmado, los borradores, las reuniones con el notario, las conversaciones con mi abogado, y ahí estaba el detalle que nunca me había molestado. Hasta ahora, en los documentos preliminares aún figuraba mi ex, como si siguiera pegada a mi vida con cinta adhesiva legal. Yo había decidido dejar las cosas como estaban por una mezcla de ingenuidad y de querer ser el bueno de la historia. No quería parecer rencoroso, no quería que nadie dijera que yo actuaba por despecho. Pensé que con el tiempo lo ajustaríamos todo con calma, sin dramas, sin guerras. Pero claro, eso lo piensa uno cuando cree que la otra persona también va a jugar limpio. La realidad es que ella había disparado primero, y no con palabras, sino con actos. Entró en mi casa, me tocó mientras dormía, me marcó el cuero cabelludo, y encima dejó una nota como si se tratara de un trofeo. Y de repente, toda esa madurez emocional que yo me atribuía se me cayó encima como un chiste de mal gusto. Mientras tenía el móvil en la mano, a punto de llamar al abogado, me di cuenta de que ya no se trataba solo de orgullo herido. Era también una cuestión de límites. ¿Hasta qué punto iba a seguir permitiendo que alguien que ya no formaba parte de mi presente siguiera condicionando mi futuro? Javier, sentado frente a mí, no dejaba de repetirme con la mirada que espabilara. Y en el fondo, esa presión era justo lo que necesitaba. Porque hay decisiones que no se toman desde la calma absoluta, se toman desde el vértigo, desde la urgencia de no querer verte destrozado más adelante pensando, lo vi venir y no hice nada. Así que marqué el número de mi abogado con los dedos todavía temblorosos. Cuando contestó, intenté sonar sereno, pero la voz me salió rota. Le expliqué a trompicones lo sucedido: el ataque, la nota, la ex, la boda, el contrato. Le dije que no quería que ella apareciera ni un segundo más en nada que tuviera que ver con mi herencia, con mis bienes, con mi nombre, que tenía que sacarla de ahí como fuera. Hubo un silencio al otro lado de la línea que se me hizo eterno. Yo veía a Javier mirándome como quien observa una bomba a punto de explotar, esperando el sonido del clic final. Y por fin, el abogado habló. Pero lo que dijo me cayó encima como un jarro de agua fría. Lo que me pides es ilegal si lo hacemos tal cual. Soltó sin anestesia. Sentí que me hundía aún más en el sofá. ¿Cómo que ilegal? ¿Cómo que no se podía? Si al final se trataba de mi vida, de mi patrimonio, de mi decisión. Me explicó que no podía simplemente cancelar un documento de ese tipo de forma unilateral, de un día para otro, y menos aún en un contexto tan delicado y tan cercano a una boda.
Había plazos, había procedimientos, había maneras. Y, sobre todo, había límites legales que no podíamos cruzar solo porque yo estaba en modo «me han destrozado la cabeza y quiero respuestas ya». La realidad, una vez más, no se adaptaba a mi rabia. Reconozco que por un momento me planteé tirar la toalla. Entre la humillación física, el ataque emocional y ahora el obstáculo legal, empecé a pensar que quizá lo más fácil era aguantar, casarme, poner buena cara y luego ver con calma lo del contrato. Pero cada vez que imaginaba a mi ex recibiendo un solo céntimo después de lo que había hecho, algo dentro de mí se revolvía. No era solo el dinero, era el mensaje. Era permitir que alguien que había cruzado todas las líneas siguiera recogiendo beneficios por un vínculo que ya no existía. Era como pagar entrada para ver tu propio hundimiento. Y eso no. Eso sí que no estaba dispuesto a tragarlo. El abogado, que me conoce más de lo que yo a veces quisiera, notó mi frustración y cambió el tono. Dejó de hablar como un técnico frío y empezó a sonar más cercano, más humano. Me dijo que entendía perfectamente mi situación, que era consciente de que no era solo una cuestión de papeles, que detrás de todo había heridas, resentimientos, traiciones. Y entonces añadió algo que me devolvió un hilo de esperanza. No puedo hacerlo como tú quieres, pero quizá podamos hacerlo de otra manera. Esa frase fue como una ventana que se abre en una habitación cargada. Giré la cabeza hacia Javier, y él levantó las cejas como diciendo, ¿ves? Algo se mueve. El abogado empezó a explicarme, con calma, que había una opción. No cancelar de golpe, sino sustituir. No romper, sino reescribir. Me habló de un posible documento alternativo, una especie de contrato sustitutivo que, si se firmaba antes que el definitivo, podía cambiar por completo quién aparecía y quién no en la herencia. Sonaba complicado, sonaba arriesgado, pero sonaba posible. Y en ese punto del día te aseguro que la palabra posible era casi un salvavidas. El problema era el tiempo. Todo tenía que hacerse antes de la firma oficial. No podíamos fallar en los plazos. No podíamos permitirnos un solo error. Mientras él hablaba de cláusulas, urgencias y firmas, yo sentía que mi cabeza, la calva y la mental, empezaba a despejarse un poco. Por primera vez en esa mañana infernal, la idea de tomar el control dejaba de ser un sueño y empezaba a aparecer un plan. Un plan real. Un plan que podía transformar lo que ella había querido usar para destruirme, en una oportunidad para liberarme de ella para siempre. El abogado terminó de explicarme que tendría que desplazarme al lugar de la ceremonia, que él prepararía todo lo necesario para que firmara allí mismo, casi a contrarreloj. Y mientras escuchaba, algo dentro de mí se encendió, una chispa distinta, no ya de víctima, sino de alguien que decide responder. Colgué la llamada con la sensación de que, por fin, una pequeña pieza del puzzle se movía a mi favor. Javier me miraba esperando que le contara cada detalle, y yo, por primera vez en toda esa mañana, pude decir algo que no sonaba a derrota absoluta. Había un hueco legal, había un camino alternativo, había una forma de dejarla fuera. Pero claro, una cosa era tener el plan sobre la mesa, y otra muy diferente era ponerlo en marcha en medio de una boda, con el tiempo en contra, con los nervios a flor de piel y con el riesgo de que ella estuviera más cerca de lo que imaginábamos. Porque, aunque aún no lo sabíamos, su sombra no tardaría en hacerse presente de nuevo. Cuando colgué la llamada con el abogado, sentí esa mezcla rara entre alivio y pánico. Por un lado, tenía un camino, una posibilidad real de cortar el último hilo que me unía a mi ex. Pero por otro lado, era un plan con reloj en mano, como esos desafíos contrarreloj que uno ve en películas y piensa, esto nunca pasa en la vida real. Pues sí, pasa, y me estaba pasando a mí, justo el día en que debería estar pensando en votos, flores, y si la música de entrada sonaría bien. Javier me miraba como esperando instrucciones, como si yo fuera el director de una operación secreta, y en cierto sentido, lo era. Teníamos que movernos rápido y en silencio, sin levantar sospechas. El abogado me había dicho que prepararía un documento alternativo, una especie de versión express del contrato, con las modificaciones necesarias para que mi ex desapareciera legalmente del asunto. Pero había una condición crucial. Tenía que firmarlo antes de la ceremonia oficial, antes del documento definitivo. Era jugar con los tiempos, como intentar colar una jugada maestra justo antes del pitido final. Yo asenté sin pensarlo, porque a esas alturas del día, ya no se trataba solo de una herencia, se trataba de recuperar algo de control sobre mi vida. Y quizá,
aunque suene exagerado, de recuperar un pedazo de mí mismo que había cedido durante años sin darme cuenta. Javier y yo salimos de casa casi corriendo. Él preocupado por el plan, yo preocupado por mi cabeza brillante reflejándose en cada superficie que cruzábamos. Nunca pensé que mi calvicie repentina podría humillarme tanto, pero también descubrí algo. Cuando estás en plena crisis, el ego se reajusta. Dejas de preguntarte ¿cómo me veo? Y empiezas a preguntarte ¿cómo salgo de esta? En el coche, él conducía como si fuéramos a desactivar una bomba, y por dentro, yo intentaba preparar lo que le diría a mi futura esposa, porque una cosa era gestionar el lado legal, y otra muy distinta era explicarle a la mujer con la que iba a casarme que mi ex me había dejado calvo y que teníamos que firmar papeles urgentes antes de dar el sí. El trayecto, aunque corto, se me hizo eterno. Miraba por la ventana como si estuviera viendo mi vida desde fuera, tratando de entender en qué momento se habían mezclado una boda, un ataque químico, un contrato legal y un plan alternativo casi clandestino. Y mientras pensaba en todo eso, otra idea se coló en mi cabeza. Ella, mi ex, sabía exactamente lo que hacía, sabía dónde dolía, sabía cómo desestabilizarme, sabía cómo empujar justo en el borde. Lo había hecho tantas veces antes, solo que nunca tan descaradamente. Y esa certeza me dio una claridad que no esperaba. No podía seguir permitiendo que alguien así tuviera siquiera una sombra de poder sobre mí. Cuando llegamos al lugar de la ceremonia, todo estaba decorado, tranquilo, bonito, y yo me sentía como si estuviera llegando a un campo de batalla con una misión secreta. El abogado ya estaba allí, esperándonos con un sobre sellado que parecía pesar toneladas. Nos llevó a una sala separada, discreta, lejos del bullicio de los invitados, y mientras caminábamos hacia ella, sentía como cada paso marcaba un punto de no retorno. Es curioso cómo, a veces, los momentos más decisivos de tu vida no tienen música épica de fondo, ni luces dramáticas. Simplemente ocurre. El aire cambia, y tú lo notas. En la sala, el abogado abrió el sobre y sacó los documentos con una precisión casi quirúrgica. Me explicó las partes modificadas, los riesgos, la importancia de firmarlo allí mismo. Y aunque intentaba que yo entendiera todos los detalles legales, la verdad es que mi cabeza, la literal y la figurada, seguía en un torbellino. Pero aún así, cada palabra que él decía me daba una sensación de ir recuperando terreno perdido, como si por fin estuviera dando un paso que debía haber dado hace mucho tiempo. Javier observaba en silencio, como si fuera mi guardaespaldas emocional, y te juro que sentir su presencia al lado me ayudó más de lo que él imagina. Pero justo unos segundos antes de que pudiera firmar, Javier me detuvo colocando una mano firme sobre mi hombro. Me miró con esa seriedad que usa solo cuando la situación es realmente delicada. «Tío, tienes que contárselo a tu futura esposa», me dijo, sin rodeos. Y ahí, otra vez, ese golpe seco en el pecho. Porque lo sabía. Tenía que hacerlo. Ella merecía la verdad. Pero confesarle todo aquello, el ataque, la ex, el documento, las prisas, justo antes de casarnos, era como soltar un granizo emocional en medio de un día soleado, y no sabía si lo soportaría, o si yo mismo lo soportaría. Mientras dudaba, con el bolígrafo temblando en la mano, mi teléfono vibró. Ese sonido en ese momento me atravesó como un escalpelo. Saqué el móvil, y cuando vi el nombre en la pantalla, sentí que el estómago se me encogía otra vez. Era ella, mi ex, y el mensaje era aún peor que verla en persona. «Nos vemos en tu boda, cariño». Ese cariño era como una patada directa al orgullo, mezclada con burla, provocación y una clara advertencia. No iba a quedarse fuera, no iba a desaparecer sin pelear, no iba a dejarme vivir en paz, al menos no sin intentar arruinar ese día hasta el final. Y ahí supe que la situación todavía iba a ponerse peor antes de mejorar. Cuando leí ese mensaje de mi ex, fue como si alguien apretara un botón oculto dentro de mi pecho. No era solo un SMS, era una declaración de guerra envuelta en sarcasmo barato. Ese «nos vemos en tu boda, cariño» era el tipo de expresión que ella usaba cuando quería hacer daño y encima quedarse con la última palabra. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, intentando procesar hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Y lo más inquietante era esa sensación de que ella no venía solo a observar, venía a rematar, a disfrutar del caos que había creado esa mañana, a mirarme desde lejos,
como quien contempla una obra maestra que ha firmado en secreto. Javier vio mi cara y me pidió el móvil sin decir nada. Leyó el mensaje y soltó un bufido, esa mezcla entre risa incrédula y rabia contenida. ¿Ves?, me dijo. Esto no es casualidad. Quiere verte destrozado delante de todos. Pero no le des ese gusto. Lo miré intentando encontrar una respuesta, pero tenía la garganta cerrada. Había momentos en los que la humillación ya no duele por fuera, sino por dentro, en esa zona donde no puedes poner hielo ni una venda. Y aún así, algo dentro de mí, una chispa pequeña pero real, se negó a rendirse. Abrí el teclado del móvil y, sin pensarlo demasiado, escribí: «Perfecto. Te veré desde el escenario». Era un mensaje frío, seco, casi teatral, pero necesitaba enviar algo que le demostrara que no iba a esconderme. Durante el trayecto hacia la sala principal, mi cabeza era un torbellino de pensamientos. No sabía si la gente notaría mi calvicie repentina, si alguien preguntaría, si la situación se volvería incómoda. Pero, sorprendentemente, eso ya no era lo que más me importaba. Había algo más grande, más profundo en juego: la dignidad. La certeza de que, aunque ella quisiera hundirme, yo aún podía sostenerme en pie. Y mientras caminaba, me di cuenta de algo que no había visto con claridad hasta ese momento. No era el pelo, no era la boda, no era el contrato, era el control. Ella había intentado arrebatármelo, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a recuperarlo. Cuando por fin encontré a mi futura esposa, noté que su rostro estaba pálido, como si presintiera que algo iba mal, y claro que iba mal. Lo iba todo. Me acerqué despacio, consciente de que ese momento podía marcar un antes y un después. Respiré hondo y le conté absolutamente todo, desde el ataque silencioso en mi casa hasta el mensaje que acababa de recibir. No omití ni un detalle, aunque cada palabra doliera más que la anterior. Ella escuchó sin interrumpirme, con los ojos clavados en los míos, como si quisiera asegurarse de que no estaba hablando con alguien vencido, sino con alguien que aún tenía fuerzas para pelear. Cuando terminé de hablar, me temblaban las manos. No sabía qué iba a decirme, si se iba a enfadar, si iba a dudar, si la boda iba a tambalearse antes de empezar, pero lo que hizo me desarmó. Se acercó, me tomó la mano con una firmeza inesperada y dijo: «Entonces hoy no solo te casas, hoy te liberas». Esa frase me atravesó como un golpe de luz. Fue como si de repente todo el caos tuviera un sentido nuevo. No estaba solo, no estaba cayendo. Al contrario, estaba reconstruyéndome. Y con alguien que no me soltaba ni cuando descubría mis días más oscuros. Y aunque ese gesto me dio una fuerza enorme, sabía que la batalla no había terminado, ni de lejos. El abogado apareció justo en ese momento con un sobre sellado bajo el brazo. Su expresión era seria, calculadora, de esas que te dicen que el tiempo es un lujo que ya no tenemos. «Es ahora o nunca», me dijo, extendiendo la carpeta hacia mí. Noté cómo Javier se tensaba a mi lado, como si fuéramos 3 soldados a punto de entrar en una operación arriesgadísima. Y yo, aunque tenía miedo, sentía que esta vez estaba avanzando en lugar de retroceder, porque si había un día para romper cadenas, ese día era hoy. El abogado nos llevó a una esquina más discreta del salón, lejos del bullicio. Allí abrió el sobre, sacó los documentos revisados y me explicó la última parte del plan. Debía firmar la versión sustitutiva antes de que el resto de trámites comenzaran. Era la única forma de sacarla legalmente del acuerdo para siempre, sin que ella pudiera reclamar nada en el futuro. Yo asentí, como quien acepta una misión imposible sin pedir detalles, porque ya no había espacio para dudas. No podía permitir que ella siguiera teniendo una puerta abierta hacia mi vida. Ese día tenía que cerrarla, con llave. Respiré hondo, preparándome para firmar de una vez por todas. Pero antes de que mi mano tocara el bolígrafo, escuché unas voces a lo lejos. Gente saludando, moviéndose, murmurando. Noté cómo el ambiente cambiaba de golpe, cómo un pequeño temblor recorría la sala. Y entonces lo entendí. Ella había llegado. Mi ex estaba allí. No me hacía falta verla. Su presencia tenía esa forma particular de ensuciar el aire, de congelarlo un poco, de volverlo incómodo. Y mientras mis dedos rozaban la pluma, su sombra se acercaba, dispuesta a complicarlo todo una vez más. Entramos en la sala reservada con el abogado delante, marcando el paso como si fuese el cirujano que está a punto de empezar una operación delicada.
Colocó los documentos sobre la mesa con una calma casi quirúrgica, mientras yo me quedaba de pie, mirándolos como quien observa una bomba a punto de explotar. Sabía que no eran solo papeles. Ahí estaba el último hilo legal que ataba mi vida a la de mi ex. Ese hilo que yo había dejado colgando por comodidad, por falta de prisa, o por esa estúpida idea de que, con el tiempo, todo se pondría en su sitio solo. Pero el tiempo no había arreglado nada. Al contrario, aquella mañana me había dejado claro que, si no cortaba ese hilo yo mismo, ella seguiría tirando de él cuando le diese la gana. El abogado empezó a explicarme, con voz tranquila, en qué consistía exactamente el documento sustitutivo. Me señaló las cláusulas nuevas, lo que cambiaba, lo que desaparecía, lo que quedaba blindado. Yo intentaba seguirle el ritmo, pero confieso que una parte de mi cabeza estaba lejos, repasando escenas del pasado con mi ex como si alguien estuviera proyectando un resumen de nuestra historia en la pared. Recordé las primeras veces que confié en ella, las discusiones que dejé pasar, las señales que decidí ignorar. Y de pronto, ver su nombre en esos papeles me resultó casi ofensivo. ¿Cómo era posible que alguien que ya no pintaba nada en mi presente siguiera ocupando espacio en mi futuro? El abogado me pasó la pluma y me dijo que, cuando estuviera listo, firmara. La pluma pesaba más de lo normal, te lo juro, no por el metal, sino por todo lo que representaba ese gesto. Sentí las manos temblar ligeramente, como si mi cuerpo entendiera mejor que mi mente que aquello no era un trámite más. Era una despedida definitiva, pero no de esas que se dicen por WhatsApp con un cuídate. Era una despedida legal, emocional y simbólica. Una ruptura que, por fin, no dejaba puertas entreabiertas. Durante unos segundos dudé, no porque quisiera mantenerla en mi vida, sino porque asumí el vértigo de saber que, después de esa firma, ya no habría vuelta atrás. Y precisamente por eso, firmé. Trazar mi firma sobre el papel fue como clavar una bandera en un territorio que durante demasiado tiempo había estado en disputa. En cuanto terminé el trazo, respiré hondo. El abogado estampó su sello con ese golpe seco que resonó en la sala como un pequeño martillazo de juez. Fue un sonido sencillo, pero para mí sonó a sentencia. Se acabó. Noté cómo los hombros se me relajaban, como si hubiera estado sosteniendo una mochila invisible llena de piedras durante años. Javier, a mi lado, soltó un suspiro largo, de esos que salen del alma, y me dio una palmada en la espalda como diciendo, «Por fin, tío». La sensación que vino después fue curiosa. No era euforia, era calma. Una calma rara, intensa, casi extraña para alguien que llevaba tanto tiempo viviendo en tensión con ese tema. Sentí que, por primera vez, mi ex dejaba de tener una llave sobre mi futuro. No podía tocar mi herencia, no podía aparecer reflejada en ningún documento, no podía asomarse a mi vida económica como un fantasma interesado. El abogado me miró con una media sonrisa y dijo algo que me aterrizó otra vez. Ahora viene lo más complicado. ¿Cómo cuentas lo de esta mañana sin meterte en líos ni hacer un drama legal delante de todos? Y ahí entendí que la parte emocional del asunto aún tenía su propio escenario. Salimos de la sala y el murmullo de los invitados nos envolvió de nuevo. Podía notar las miradas curiosas hacia mi cabeza calva, alguna ceja levantada, algún susurro discreto. Pero, por primera vez desde que me miré al espejo esa mañana, no me sentí avergonzado. Mi aspecto ya no era el centro del problema. Lo realmente importante era quién seguía teniendo poder sobre mí, y acababa de cortar el cable principal. Caminé hacia el salón con mi futura esposa a un lado y Javier al otro, como si fuesen mis guardaespaldas emocionales. Y, aunque seguía nervioso, noté que había recuperado algo que creía perdido. La sensación de no estar completamente a merced del caos. El maestro de ceremonias empezó a organizar el momento del brindis y de las palabras iniciales. La gente se colocó, las copas tintinearon, el ambiente comenzó a cargarse de expectativa. Yo sabía que, en unos minutos, me tocaría hablar, y no podía fingir que nada había pasado. Sería ridículo. Tampoco quería convertir mi boda en un juicio público, pero necesitaba poner un límite claro, una especie de declaración en voz alta de que no iba a permitir más atropellos. Mientras pensaba cómo hacerlo sin destrozar el ambiente, miré de reojo a mi esposa. Ella me devolvió una mirada firme, serena, llena de apoyo. Esa mirada valía más que cualquier discurso preparado. Entonces, justo cuando el ambiente parecía estabilizarse, la puerta del salón se abrió de nuevo. Y ahí estaba ella, mi ex. Entró con paso seguro,
como si el lugar le perteneciera, como si estuviera llegando a una obra que había producido en secreto. Llevaba esa sonrisa torcida, de satisfacción anticipada, como si estuviera esperando ver mi cara hundida, rota, humillada. Nuestras miradas se cruzaron, y durante un segundo el tiempo pareció frenarse. Ella creía que aún manejaba los hilos. Lo que no sabía era que yo acababa de cortar el más importante de todos. Mientras el maestro de ceremonias se acercaba con el micrófono en la mano, el murmullo hizo silencio. Sentí todas las miradas posarse sobre mí. Era mi turno, mi momento. Y, con ella presente en la sala, con mi firma aún fresca en los documentos, supe que lo que iba a decir a continuación no solo marcaría ese día, sino el lugar que yo ocuparía en mi propia historia a partir de ahora. Ella entró en el salón como si estuviera desfilando por una pasarela que solo existía en su cabeza. Llevaba esa postura altiva que siempre usaba cuando quería despertar inseguridad ajena, como si cada movimiento suyo buscara recordarle al mundo que ella había sido, durante un tiempo, la protagonista de mi vida. Sus ojos recorrieron el lugar con una lentitud estudiada, saboreando cada mirada ajena, cada gesto, cada pequeño detalle del ambiente. Y cuando por fin me vio, cuando su mirada cayó sobre mi cabeza calva, su boca dibujó esa sonrisa torcida que no necesitaba traducción. Era burla, pura, fría, calculada, como si estuviera diciendo, esto es obra mía. Se acercó lo suficiente para que yo oyera su comentario sin que nadie más lo escuchara. Vaya, vaya, susurró. Veo que te ha sentado bien mi regalito. No sé si alguna vez has sentido cómo tu cuerpo quiere reaccionar antes que tu mente, como si un impulso primitivo quisiera defenderte, pero tú sabes que no puedes caer en el juego. Fue exactamente eso lo que me ocurrió. Por dentro, algo ardió, una mezcla entre rabia, incredulidad y un tipo muy concreto de tristeza, esa que aparece cuando te das cuenta de que alguien que un día quisiste es ahora un enemigo declarado. Mi futura esposa hizo un amago de avanzar, pero levanté ligeramente la mano para detenerla. Yo no iba a permitir que ella, la ex, contaminara a nadie más. Ella seguía allí, disfrutando, observando mi reacción como quien evalúa un experimento. Podía notar cómo se alimentaba de mi silencio, cómo buscaba captar cualquier gesto de humillación. Era su combustible. Lo había sido siempre. Yo la conocía demasiado bien. Sabía que vivía para el impacto emocional que podía generar en otros. Y esa mañana, al verme calvo frente al espejo, había conseguido lo que quería: desestabilizarme. Pero ahora, en ese salón lleno de personas importantes para mí, con mi esposa tomando mi mano y con el documento que acababa de firmar ardiente en mi memoria, algo era distinto. Ya no estaba a su merced, ni emocional ni legalmente. Mientras la ceremonia avanzaba hacia el momento del brindis, podía sentir cómo su mirada me taladraba desde una de las mesas, como si estuviera esperando que yo cometiera un error, que tartamudeara, que me escondiera, que bajara la cabeza. Pero no lo hice. Me mantuve erguido, respirando hondo, y cuanto más me observaba, más notaba la impaciencia en su postura. La incomodaba que yo no me derrumbara. Le irritaba no tener el control de la narrativa. Y eso, curiosamente, me dio una fuerza inesperada. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer frente a alguien que quiere destruirte es simplemente no hundirte. El maestro de ceremonias pidió silencio. Ese silencio tenso, expectante, que cae sobre una habitación como una manta pesada. El sonido de las copas se detuvo. Las miradas se elevaron. Y él me entregó el micrófono con una sonrisa suave, sin saber absolutamente nada de la tormenta emocional que yo llevaba encima. Sentí el metal frío en la mano. Mis dedos se ajustaron alrededor del micrófono como si estuviera agarrando un ancla. Y de fondo, como un ruido que yo era el único capaz de escuchar, pude captar el suspiro de mi ex. Ese suspiro de, a ver con qué me sales. Antes de comenzar a hablar, recorrí el salón con la mirada. Vi rostros atentos, curiosos, emocionados. Vi a mi esposa, serena. Vi a Javier, firme. Y luego la vi a ella, con los brazos cruzados, la ceja levantada, y esa expresión venenosa que solo conocía quien había vivido situaciones con ella. Era una mezcla entre desprecio y expectativa, como si quisiera ver si tenía poder sobre mí todavía, como si necesitara una prueba final. Y lo curioso es que, en ese segundo, ya no me dolió su presencia, no me hirió su gesto, no me intimidó su postura. Era simplemente ruido, ruido del pasado. Quise arrancar con algo suave, pero sabía que no podía maquillar lo ocurrido.
Tampoco quería convertir mi boda en un espectáculo dramático, pero necesitaba hablar con claridad, no por venganza, sino por dignidad. Respiré hondo y llevé el micrófono hacia la boca. Mi ex se inclinó ligeramente hacia adelante, como quien teme perderse una parte importante del show. Fue un movimiento sutil, pero suficiente para revelar lo que ella más odiaba, perder el control de la narrativa. Y yo, por fin, estaba a punto de recuperarla. Y cuando abrí la boca para pronunciar la primera frase, pude ver un destello en sus ojos. No era burla, no era satisfacción, era miedo, un miedo pequeño, casi imperceptible, pero real. Porque ella no sabía lo que yo iba a decir, ni imaginaba que las cosas habían cambiado tanto mientras ella se dedicaba a sabotearme. Y en ese exacto instante, supe que el giro de la historia estaba a punto de acontecer, justo delante de todos. Sostuve el micrófono durante unos segundos que parecieron eternos. No porque dudara, sino porque necesitaba sentir ese silencio, ese aire detenido, esa tensión que se acumulaba justo antes de soltar una verdad que llevaba horas, quizá años, atrapada en mi pecho. Respiré hondo, consciente de todas las miradas que se posaban sobre mí, y cuando por fin hablé, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hoy, empecé, hoy ha pasado algo inesperado. Noté cómo el ambiente cambió. Algunas cabezas se giraron, otras se inclinaron hacia adelante, como si quisieran asegurarse de no perder ni una palabra. Mi ex, desde su mesa, afiló la mirada. Era como si intentara anticipar mi siguiente frase, y eso, curiosamente, me dio valor. Alguien entró en mi casa esta mañana, continué, mientras yo dormía. Hubo un murmullo inmediato entre los invitados. No de escándalo, sino de preocupación sincera. Nadie esperaba un giro así en una boda. Y mientras ese murmullo se propagaba como una pequeña ola, mi ex cruzó los brazos, intentando fingir indiferencia, pero su pie comenzó a moverse bajo la mesa con ese nerviosismo que siempre la delataba. Y esa persona, añadí sin apartar la mirada de ella, dejó una nota que tenía la intención de humillarme en el día más importante de mi vida. Saqué la nota del bolsillo, esa misma nota que había encontrado junto al frasco de crema depilatoria. La levanté para que todos pudieran verla. La sala entera guardó silencio, no porque quisieran leerla, sino porque podían sentir que aquello no era un detalle menor, era una herida abierta. Esto, dije, es parte de lo que ha ocurrido. No necesitaba leerla en voz alta. La simple presencia del papel ya era suficiente, y mientras lo sostenía, pude ver cómo ella se retorcía en su asiento, como si cada segundo fuese una cuerda tensándose alrededor de su orgullo. Me acerqué un paso más al centro del salón, sin prisa, sin temblor, sin rencor desbordado, solo con una verdad que ya no estaba dispuesto a ocultar. Esta mañana, proseguí, alguien pensó que podía destruirme, que podía usar mi pasado para ensuciar mi presente, que podía jugar con mi dignidad como si fuera un juguete viejo. Vi un par de invitados negar con la cabeza, otros taparse la boca sorprendidos. Y mientras tanto, mi ex intentaba mantener su compostura, pero ya no lo lograba. Sus mejillas empezaron a tomar un tono rojizo, como si la máscara que llevaba toda la mañana empezara a agrietarse. Pero aquí estoy, añadí, dejando que el silencio hiciera de puente entre mis palabras. Aquí, con la persona que amo, con mi familia, con mis amigos, con quienes están para sumar, no para destruir. Aquello no era teatro, era verdad, una verdad que me quemaba la garganta, pero que al mismo tiempo me aliviaba. Porque decirla en voz alta era como recuperar un pedazo de mí que había perdido hacía tiempo. Vi a mi futura esposa mirarme con una mezcla de orgullo y ternura, como si ese momento confirmara algo que ella ya intuía, que yo no iba a dejar que el pasado dictara quién era. Justo entonces, desde el fondo de la sala, estalló una voz que rompió el silencio como un cristal haciéndose añicos. «¡Eso es mentira!», gritó mi ex, poniéndose de pie de golpe. Las miradas se clavaron en ella como agujas. Su grito no sonó valiente, ni indignado. Sonó desesperado. Sonó como lo que era. Una reacción de alguien que siente que el suelo empieza a moverse bajo sus pies. Y mientras ella temblaba de rabia, supe que la historia estaba a punto de dar un giro aún más inesperado. Me giré hacia ella despacio, sin perder la calma, sin caer en su provocación, porque en su grito había miedo. Y donde hay miedo, hay una verdad intentando salir a la fuerza. El salón entero esperaba mi respuesta.
Y yo, sin prisa, con esa serenidad que solo llega cuando decides no ser la víctima de nadie, me preparé para decir la frase que lo cambiaría todo, y que abriría la puerta al siguiente capítulo. Cuando ella gritó, «¡Eso es mentira!», el salón entero se quedó paralizado, como si alguien hubiese cortado el sonido de repente. Aquel silencio no fue normal, fue espeso, tenso, incómodo. Los invitados se miraban entre ellos sin saber qué hacer, algunos con las cejas levantadas, otros con la mano en el pecho, sorprendidos por la interrupción. Ella permanecía de pie, con los hombros rígidos y las manos temblorosas, intentando salvar una versión de sí misma que ya se desmoronaba a simple vista. Yo giré lentamente hacia ella, sin perder la calma, porque sabía perfectamente que mi serenidad iba a dolerle más que cualquier grito. Avancé un paso y levanté la nota que ella había dejado en mi baño, esa misma nota que pretendía destrozarme el día de mi boda. Pero esta vez no estaba solo. El abogado, que se encontraba al fondo del salón, levantó también un pequeño dossier. Era el informe técnico del producto químico. Una prueba irrefutable. ¿Mentira?, repetí, dejando caer la palabra con claridad, sin agresividad, pero con un peso que la atravesó entera. En ese instante, ella apartó la mirada, aunque solo fuese un segundo. Pero ese segundo bastó para que todos entendieran que algo en su historia no cuadraba. Su seguridad empezaba a agrietarse. Este informe, continué, detalla exactamente qué producto se aplicó esta mañana sobre mi cabeza. Algunos invitados abrieron los ojos de par en par, otros se llevaron la mano a la boca, incapaces de disimular la conmoción. Y lo más importante, añadí, elevando la nota, es que ese producto no estaba en mi casa. No formaba parte de nada que yo usara. Una verdad tan simple y directa que la dejó sin aire. Ella se hundió un poco en el asiento, como si de repente la silla se hubiese vuelto demasiado frágil para sostenerla. Durante un segundo pensé que intentaría responder, inventar algo, buscar una salida absurda como hacía siempre que se veía acorralada. Pero no, se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, tragando saliva mientras la sala entera observaba su reacción. Y fue ahí cuando entendí que ese era el momento exacto en el que todo cambiaba de verdad. Pero sinceramente, dije, dejando que el silencio hiciera su parte, esto no es lo más relevante. Ella levantó la mirada con sorpresa. No esperaba eso. Esperaba que la hundiera, que la humillara delante de todos. Pero yo tenía otro plan, algo más profundo, algo definitivo. Respiré hondo y solté la frase que llevaba horas guardando. Lo verdaderamente importante es lo que he decidido esta mañana. Los invitados inclinaron ligeramente el cuerpo hacia adelante, como si estuvieran a punto de escuchar una confesión que cambiaría la historia. Y ella se tensó de una forma que solo yo, que la conocía tan bien, podía identificar. Era miedo. Un miedo silencioso, pero muy real. Hoy, proseguí, he cancelado la transferencia de herencia en la que tú aún aparecías. La reacción fue instantánea. Su rostro perdió todo el color, como si el alma se le hubiese caído a los pies. Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Se quedó muda, y ese silencio suyo dolió más que cualquier grito que pudiera haber lanzado. Para siempre, añadí, rematando la frase con una serenidad que dejó claro que ya no había marcha atrás. Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas susurraron, «Madre mía». Otras simplemente asentían como si hubieran presenciado justicia en vivo. Javier, desde su mesa, me dedicó una sonrisa orgullosa, de esas que solo los amigos de verdad saben dar en los momentos clave. Ella, en cambio, parecía una sombra, una figura derrumbada en mitad de un salón que antes estaba convencida de dominar. Sus manos temblaban, su respiración era irregular, y sus ojos brillaban con una mezcla de rabia, impotencia y un tipo de desconcierto que nunca le había visto. Era como si, por primera vez, se diera cuenta de que había perdido poder sobre mí. No temporalmente, sino para siempre. Yo la observé sin odio, sin rencor. Lo que sentí fue cierre, paz. Ese tipo de paz que uno consigue cuando pone límites que debió haber puesto años atrás. Y aún así, faltaba una última pieza. Una frase que no era para herirla, ni para lucirme, ni para impresionar a nadie. Era para mí. Me giré ligeramente, la miré a los ojos y dije con calma, y eso tampoco es lo único que ha cambiado hoy. El salón contuvo la respiración. Ella se paralizó. Y todos, absolutamente todos, entendieron que lo que venía después sería aún más definitivo. Respiré hondo antes de continuar.
sintiendo cómo el silencio del salón se hacía aún más profundo, casi reverencial. No había música, no había murmullos, no había movimiento, solo yo, el micrófono y decenas de personas esperando entender qué era eso que también había cambiado esa mañana. Miré a mi ex por última vez. Ya no era la figura altiva que entró sonriendo. Era alguien encogido, atrapado en las consecuencias de sus propios actos. Y por primera vez sentí que el peso que ella había puesto sobre mis hombros durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Una sensación extraña. No era triunfo, era alivio. Hoy, dije con calma, también he decidido cerrar para siempre cualquier vínculo emocional contigo. La frase salió sin rabia, sin teatro, sin dramatismo exagerado. Salió limpia, clara, como cuando uno por fin acepta una verdad que llevaba resistiéndose demasiado tiempo. Vi cómo ella fruncía el ceño, confundida, como si no entendiera que ya no era solo un tema de dinero ni de documentos. Era algo mucho más profundo. No hablo de papeles, añadí. Hablo de mí, de mi vida, de mi paz. Algunas personas asintieron sin darse cuenta. Otras intercambiaron miradas que decían, ya era hora. Sentí la mano de mi futura esposa tocar la mía. No me tiró, no me abrazó, no hizo ningún gesto dramático. Solo apoyó sus dedos sobre los míos con una suavidad que decía, estoy contigo. Ese contacto me devolvió a tierra. Me recordó que no estaba cerrando un capítulo para quedarme solo, sino para poder empezar otro con alguien que sí sabía cuidar, sumar y respetar. Y esa es una diferencia enorme que solo se entiende cuando uno ha vivido demasiado tiempo rodeado de tormentas emocionales. Miré al resto de los invitados intentando explicar con calma lo que realmente significaba todo aquello. Intentó humillarme el día de mi boda, continué. Intentó convertir uno de los momentos más importantes de mi vida en una herida difícil de cerrar. Hice una pausa, no por dramatismo, sino porque necesitaba encontrar las palabras adecuadas. Pero curiosamente, gracias a eso he entendido algo muy valioso, añadí. ¿Quién merece estar en mi vida? ¿Y quién no? El salón entero pareció asentir en silencio, como si aquel mensaje no fuera solo mío, sino algo que cualquiera podría aplicar a su propia historia. Mi ex, incapaz de esconder más su vergüenza, se levantó de la silla de golpe. Intentó mantener la cabeza alta, pero sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y pánico que la delataba completamente. Dio unos pasos hacia la salida con esa prisa típica de quien huye de sí mismo, no de los demás, y nadie la detuvo. Nadie la miró con compasión. Nadie la siguió. Su salida fue el reflejo perfecto de su comportamiento. Ruido, descontrol y vacío detrás. Yo la observé marcharse, no con rencor, sino con una extraña sensación de cierre definitivo, como si esa puerta hubiese estado entreabierta durante años y, por fin, alguien la hubiera cerrado con un clic suave y liberador. Me quedé allí de pie, aún con el micrófono en la mano, sintiendo cómo la tensión se diluía poco a poco en el aire. Era como si mi cuerpo entero se aflojara después de sostenerse a la defensiva durante demasiado tiempo. Los invitados comenzaron a aplaudir, no por morbo, no por espectáculo, sino porque habían presenciado algo que pocas veces se ve. Un acto de dignidad, un límite puesto con serenidad, una liberación hecha en voz alta. Sentí los ojos humedecerse un poco, no por tristeza, sino porque algo dentro de mí, algo que llevaba comprimido desde hacía años, por fin se permitía respirar. Mi futura esposa se acercó y me rodeó con un brazo, apoyando la cabeza en mi hombro. Ya está, susurró. Se acabó. Y esas palabras fueron como un ancla en mitad de una tormenta que, por fin, había pasado. Me giré hacia ella, con el pecho lleno de una mezcla de gratitud, amor y paz que no cabía en palabras. Levantamos juntos las copas cuando el maestro de ceremonias dio paso al brindis. Y mientras el cristal tintineaba, sentí que ese sonido sellaba algo importante. El final de un ciclo que había durado demasiado. Mientras el brindis se elevaba en el aire, no pude evitar pensar lo irónico que era todo. Aquella mañana me había despertado calvo, vulnerable, destrozado emocionalmente. Y sin embargo, estaba terminando el día sintiéndome más fuerte, más sólido y más libre que nunca. A veces, pensé, la vida tiene formas extrañas de despertarnos, formas que duelen, que irritan, que parecen injustas, pero que, al final, nos devuelven algo que habíamos perdido. Y mientras miraba a mi esposa, a mis amigos, a mi familia reunida,
Una frase se me quedó grabada. A veces, perder el pelo es la forma más inesperada de recuperar la cabeza.